Secundaria tercer grado. Lengua materna. Recursos para ideas coherentes. Buen día, queridas alumnas y alumnos de secundaria. Les doy la más cordial bienvenida a su clase de lengua materna 3. Soy Gisela Hernández Escobar. Estaré acompañándolos en una sesión más de Aprende en Casa. En esta sesión contamos con la presencia y el apoyo de Enrique Rodal. Bienvenido. Hola, es un gusto saludarlos y acompañarlos. Antes de iniciar, tengan presente que debemos equilibrar nuestros hábitos de estudio con los de higiene, así como practicar alguna actividad física y procurar una sana alimentación en la medida de lo posible. Hagámoslo desde la seguridad de nuestro hogar para protegernos entre todos. En esta sesión abordaremos el aprendizaje esperado. Elabora informes de experimentos científicos utilizando adecuadamente el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintáctica. El propósito es que ustedes puedan usar recursos para desarrollar ideas coherentes en párrafos. Nuestra sesión se titula Recursos para ideas coherentes. Recuerden tener a la mano su cuaderno, un bolígrafo o lápiz y su libro de texto. ¿Están listas y listos allá en casa? ¡Comencemos! En su cuaderno registren la fecha y enseguida escriban el aprendizaje esperado. Elabora informes de experimentos científicos utilizando adecuadamente el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintáctica. Recuerden que todo lo que veamos en esta sesión tiene la finalidad de ampliar su conocimiento. Por ello es importante que tomen nota de todo aquello que les parezca importante, así como sus dudas e inquietudes. Muchas de estas podrán resolverlas mediante la consulta de su libro de texto y preguntándole a su maestra o maestro. ¿Qué haces, Enrique? No tardo, maestra. Voy por mi equipo para poder presentar adecuadamente el informe científico. Recuerden que trabajaremos con la parte escrita del informe de un experimento científico, específicamente con los recursos que nos ayudan a darle coherencia a nuestras ideas en un párrafo. Presten mucha atención a toda la sesión, pues al final tendremos una sección de preguntas para consolidar el contenido que desarrollaremos. Estén muy atentas y atentos en casa para poder llevar a cabo el reto del día. A propósito de poner atención, maestra, acaba usted de decir que debemos redactar ideas coherentes en nuestro texto, pero ¿a qué se refiere cuando habla de coherencia? Sí que estás atento, Enrique. ¡Felicidades! Cuando redactamos cualquier tipo de texto, debemos cuidar que todo aquello que escribimos tenga lógica y orden, es decir, coherencia y cohesión. Decimos que un texto es coherente cuando las ideas que lo componen están relacionadas entre sí de forma clara y logran que el mensaje y su secuencia se comprendan perfectamente. Cuando estas ideas, además de tener relación entre sí, aparecen pertinentemente ordenadas dentro de un texto, ese escrito cuenta con una buena cohesión. Muy bien, ya me va quedando más claro. Y ahora, ¿cómo le hacemos para redactar con coherencia? Buena pregunta. Al estar trabajando con informes sobre experimentos científicos, debemos usar los siguientes recursos para lograr su coherencia y, por tanto, asegurar su comprensión. Acompáñenos a leer allá en casa. Número 1, repetición. Número 2, conectores temporales. Número 3, explicación. Número 4, ejemplificación. Número 5, signos de puntuación. Excelente.
Nos apoyaremos en el siguiente ejemplo de informe de experimento científico para ir explicando cada uno de estos recursos. Observemos primero la estructura del informe. ¿Logran identificar qué partes tiene? Bueno, yo ya localicé algunas, maestra. Adelante, por favor. Primero, tiene datos generales. Enseguida, una introducción y el objetivo. Luego, el procedimiento. Y al final, los resultados y las conclusiones. Muy bien, Enrique. Por último, no se olviden de agregar sus fuentes de consulta, ya que esto sustenta su trabajo y le da mayor credibilidad ante los lectores o permite que algún otro investigador continúe estudiando el mismo tema, basándose en los resultados y las fuentes obtenidas de informes anteriores. Ya que vimos nuestro informe completo, analicemos algunos detalles de su redacción. El primer recurso discursivo es la recurrencia de términos, también llamada repetición, que consiste en mencionar constantemente durante el desarrollo del informe el nombre de objetos o fenómenos que hacen alusión al tema tratado. Esto es para que quede bien claro de qué se está hablando. A diferencia de otros tipos de textos, en el informe es de mucha utilidad repetir varias veces el mismo concepto, definición, resultado o palabra, pues hace referencia al proceso o al tema tratado del experimento. Creo que ya sé cuál es la repetición en nuestro ejemplo, maestra. Debe ser la palabra encima. Correcto, Enrique. Encima es nuestra palabra repetida. Como pueden ver en pantalla, desde el título sabemos que justo de ella se va a tratar el experimento. En la introducción está presente en 4 ocasiones. Observen y volvemos a encontrarla en el objetivo y en las conclusiones. En segundo lugar, podemos recurrir a los nexos temporales. Maestra, yo sé cuáles son esos. Perfecto, Enrique. Recuérdanos cuáles son, por favor. Primero, en segundo lugar, luego, finalmente, después, mientras, a medida que, antes, cuando, una vez que, desde que, hasta, apenas, así que, en tanto que, siempre que, a continuación. Bien dicho. Recuerden ir tomando nota en su libreta de lo que vamos explicando en la sesión. Los nexos temporales son conectores que nos indican tiempo o un orden de pasos a seguir en un proceso o secuencia. Dentro de los reportes de experimentos podemos hallarlos en la descripción de un proceso o en los resultados. Estos conectores nos indican la secuencia temporal de lo que se observó. Presten atención a la siguiente lista de nexos temporales y anótenlos en su cuaderno. ¿Pueden identificarlos en nuestro ejemplo? Observen con detenimiento. Dentro del procedimiento, en el desarrollo de la práctica, está primero en segundo lugar, luego finalmente. Y en los resultados aparece nuevamente luego. Bien. ¿Cómo van allá en casa? ¿Localizaron todos los nexos temporales? Recuerden que también los números pueden considerarse como conectores temporales, pues determinan el orden en que se hacen las cosas, sobre todo si se trata de un proceso. Cuando estamos frente a un texto como este, que es un informe de experimento o alguno académico, ya sea informativo o argumentativo, hallamos explicaciones a lo largo del texto. Esto es para facilitar la comprensión de algo. Entonces, podemos decir que la explicación consiste en desarrollar o exponer suficiente información de manera clara sobre el tema. Es cierto, ¿verdad? Exacto. Regresemos a nuestro texto para identificar un ejemplo de explicación. Leamos la introducción de nuestro informe. La función de las enzimas. Introducción.
Una enzima es un biocatalizador porque aumenta la velocidad de reacciones biológicas intra o extracelulares. Las enzimas son las sustancias que ayudan a la realización de los cambios químicos que ocurren en las materias vivientes. Son catalizadores orgánicos. En la actualidad, en algunos detergentes se usan enzimas para quitar las manchas de la ropa producidas por derrames de algunos alimentos o sustancias que se pueden descomponer por la acción de estas. De manera análoga, ocurren procesos parecidos en diferentes organismos que usan enzimas, incluido el nuestro. Muchas de ellas son producidas por el mismo cuerpo y actúan sobre las sustancias que llegan a él. Como vemos, en la introducción, los autores nos explican por qué una enzima es un catalizador, qué son las enzimas y cuál es su función. Cierto, maestra. Gracias a que nos explican esto al inicio del informe, podemos entender con más facilidad todo el proceso del experimento. También al final del informe, en las conclusiones, nos explican qué funciona tanto con la clara de huevo, que fue la muestra del experimento, como con otras sustancias que puedan caer en la ropa. Es correcta esta puntualización que haces, Enrique. Muy bien. El cuarto recurso que abordaremos en esta sesión es el de la ejemplificación. Este término seguramente para muchos de ustedes no es desconocido. Así es, maestra. Muchos ya conocemos este término y se refiere a los ejemplos que usamos para entender mejor. Exacto. La ejemplificación consiste en brindar ejemplos dentro del texto para complementar la explicación de un tema y mejorar la comprensión del mismo. Volvamos a nuestro informe de experimento. En la introducción nos ponen el ejemplo de las enzimas que tienen algunos detergentes para quitar manchas. En la actualidad, en algunos detergentes se usan enzimas para quitar las manchas de la ropa producidas por derrames de algunos alimentos o sustancias que se pueden descomponer por la acción de estas. Claro, ahora todo es más claro, maestra. Incluir ejemplos en un texto permite que tengamos una idea más clara de lo que se nos explica. El quinto recurso que podemos usar en los informes sobre experimentos son los signos de puntuación. Repasemos rápidamente la función de algunos. 1. Punto y seguido. Se ocupa para separar dos ideas que se relacionan. 2. Punto y aparte. Indica el cambio de párrafo y de idea central. 3. Coma y punto y coma. Separan elementos que se enumeran en un listado. Iremos a nuestro ejemplo para localizar algunos y distinguir su uso. Pongan mucha atención en su pantalla. Una enzima es un biocatalizador porque aumenta la velocidad de reacciones biológicas intra o extracelulares. Las enzimas son las sustancias que ayudan a la realización de los cambios químicos. Claro, hay un punto y seguido. Se separan las oraciones, pero seguimos hablando de lo que son las enzimas. ¿Puedo localizar el punto y aparte? Desde luego. En el desarrollo de la práctica, usaron punto y aparte para separar cada uno de los pasos del procedimiento, pues se dan en momentos diferentes y se hicieron acciones distintas. Exactamente. Por último, hallamos comas que enlistan ejemplos de las manchas que pueden eliminarse en el objetivo del experimento. Como pueden ver, el integrar repeticiones en la redacción del texto, dar explicaciones pertinentes sobre el tema, brindar ejemplos y desarrollar un proceso haciendo uso de los nexos temporales, así como los signos de puntuación de forma correcta, nos ayuda a estructurar un párrafo y a la vez un texto completo con coherencia y cohesión. Así es, maestra. También debemos recordar que un buen reporte o informe sobre experimentos científicos facilita el trabajo de quienes desean continuar con investigaciones del mismo tipo, así como el avance científico y tecnológico para la humanidad. Bien, Enrique, es muy valiosa tu aportación. Para cerrar nuestra sesión con broche de oro, les propongo el siguiente reto.
Como todos sabemos, nuestros alumnos están cerca de un reto muy importante que cumplir en su vida, el ingreso a nivel medio superior. Por ello, el reto consiste en responder acertadamente a 2 preguntas. Copien en su cuaderno la pregunta y las respuestas para analizarlas y subrayar la correcta. ¿Están todas y todos listos en casa? Pregunta 1. En el siguiente párrafo, ¿qué recurso se ha empleado predominantemente a fin de desarrollar el tema? Cuando las mezclas son verdaderas soluciones, se puede usar el método de la cristalización para separar los componentes, porque este permite que el líquido, al evaporarse lentamente, haga que el sólido se deposite en forma de cuerpos geométricos llamados cristales. Inciso A, ejemplificación. Inciso B, uso de nexos temporales. Inciso C, reiteración. Inciso D, explicación. ¿Eligieron sus respuestas? ¡Excelente! La respuesta correcta es el inciso D. Es una explicación. Pero al enfrentarnos a un examen, maestra, ¿cómo podemos analizar las respuestas para hallar la opción correcta? En primer lugar, debemos leer con detenimiento la instrucción que se nos da y luego analizar la pregunta y las opciones que tenemos para responder. En esta pregunta nos piden identificar de qué recurso se trata el párrafo que se muestra. Si vamos a las respuestas, sabemos que los 4 incisos son recursos, por ello tenemos que leer con detenimiento el párrafo. Por otra parte, podríamos guiarnos por el uso que tienen los recursos de los 4 incisos. Veamos. El inciso A, la ejemplificación, como su nombre nos lo dice, debiera mostrar en el párrafo 1 o más ejemplos de mezclas solubles, pues de ellas nos habla. El inciso B, uso de nexos temporales, lo notaríamos si el párrafo estuviera organizado en varias partes para ordenar cada paso de un proceso. O bien, deberíamos ver palabras que indican tiempo, como primero, luego, por último, etc. El inciso C, la reiteración, como su nombre lo dice, nos hubiera mostrado varias veces en el párrafo la misma palabra sobre lo que trata el texto. El inciso D, la explicación, sugiere que en el texto nos están explicando o detallando algo sobre el tema expuesto. Si regresamos al párrafo, podremos identificar la palabra porque, que es una conjunción que nos sirve para indicar causa o nos explica lo que se expresa. De esta forma, podemos estar seguros de que se trata de una explicación. Vaya, aunque invertimos más tiempo, este análisis de todas las opciones de respuestas nos permite elegir la correcta y estar seguros de todo lo que contestamos en un examen. Cierto, Enrique. Podemos demorarnos más, pero seguro estaremos garantizando la selección de las respuestas correctas en nuestra prueba. Cerremos nuestro reto con la segunda pregunta. Tomen nota y respondan en casa. Pregunta 2. En el siguiente fragmento de informe de experimento, ¿cuáles son los conectores temporales? Desarrollo del experimento. Primero colocamos en un recipiente con agua mineral algunas hojas verdes en un embudo de cristal. Este se quedó sumergido boca abajo, cubriendo las hojas verdes. Luego insertamos un tubo en la parte estrecha del embudo y finalmente tapamos la parte superior del tubo de cristal con un corcho y expusimos todo esto a los rayos del sol. Inciso A. Primero, luego, finalmente. Inciso B. Primero, luego, tapamos. Inciso C. Luego, finalmente, tapamos. Inciso D. Luego, finalmente, expusimos. ¿Ya tienen en casa su respuesta? En efecto, la respuesta correcta es el inciso A. Primero, luego y finalmente. Bien hecho.
Si regresamos a la pregunta, lo que nos pide es localizar los conectores temporales. Como su nombre lo indica, estos son palabras que conectan una idea con otra, marcándonos una secuencia de tiempo. Es la opción A. Tenemos primero que nos marca el inicio de algo, luego que es la continuación de un proceso y finalmente que hace referencia al término del proceso. Sabiendo esto, podemos descartar los otros 3 incisos, pues aunque también incluyen conectores temporales, al final tienen verbos conjugados en la tercera persona del plural en pretérito. Recuerden leer con atención cada pregunta y darse un tiempo para analizar las diferentes opciones de respuesta. Esto nos será de mucha utilidad y seguro mejorará nuestros resultados. Si desean leer más ejemplos o reforzar algunos de los contenidos que hemos explicado, los invito a que revisen su libro de texto. Solo tienen que buscar el aprendizaje esperado. Elabora informes de experimentos científicos utilizando adecuadamente el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintáctica. Agradezco su valiosa atención y participación en el desarrollo de esta sesión y de cada uno de los retos propuestos. Espero verlos muy pronto en otra sesión de Aprende en Casa. Hasta la próxima.